Bueno, estamos con el doctor Mauricio Santa María Salamanca, un economista de la Universidad de los Andes, tiene pues unos estudios en la Universidad de Georgetown de Estados Unidos, fue director de Desarrollo, director de Planeación, ministro de Salud y Protección Social, ahora actualmente es director de la ANIF y pues tiene varios escritos sobre diferentes temas económicos. Doctor Mauricio, muy buenos días. Por fin lo logramos comunicarnos, ¿no, doctor? Sí, mucho gusto, Guillermo. Un placerazo estar con usted y con todos los oyentes allá en Pasto y en todas partes donde nos oigan. Por fin lo logramos. Sí, por fin lo logramos. Estábamos un poco angustiados, doctor, que no podíamos comunicarnos con usted, que es un hombre muy importante, pues un economista prestigioso, que tiene una trayectoria muy significativa en el orden público y que desde luego también es docente y escritor. Doctor, usted como director de ANID ha hecho algunas observaciones sobre la reforma a la salud y la reforma laboral. ¿Nos puede contar qué lo llevó a hacer ese tipo de comentarios, doctor? Claro, claro, que con mucho gusto, Guillermo, y muchas gracias. Antes de empezar, le agradezco la oportunidad de hablar aquí hoy. Empecemos con la reforma a la salud. Hay básicamente, como dice usted, las observaciones que hemos hecho. Voy a ser muy sincero, nos parece que esa reforma no tiene nada bueno, no tiene nada bueno para el país, solo traerá problemas tanto de bienestar para las personas como problemas fiscales para el país y voy a explicarle por qué. El sistema de salud colombiano, pues, eh, dijéramos, ha respondido bastante bien durante los últimos 30 años, desde que existe a partir de la Ley 100 del 93, comparado con otros países, es reconocido internacionalmente como un sistema de salud bueno. Durante la pandemia lo demostró, se comportó mejor que el sistema de salud de muchos países, incluso desarrollados, y en Latinoamérica, pues ni hablar que fue de los mejores. Obviamente tiene problemas por resolver, como todos los sistemas, o sea, es imposible que haya un sistema que no tenga problemas. Y nosotros lo que creemos es que se deben resolver esos problemas y no borrar completamente un sistema que ha funcionado bien y sobre todo que ha funcionado bien para las poblaciones de menores ingresos. Yo me acuerdo cuando yo era joven, Guillermo, yo no sé si usted se acordará, pero pues la salud antes del 93 para las familias pobres era una limosna. Era una limosna que se daba en el hospital público y dependía del gerente. Además, eran el Instituto de los Seguros Sociales vivía quebrado, tocaba estarle poniendo plata todos los años. En octubre, en septiembre se le acababa plata a los hospitales públicos y las familias de altos ingresos, pues lo que hacían eran tener seguros de salud en el exterior, usualmente en Miami. Eso afortunadamente lo logramos revertir durante estos 30 años con mucho esfuerzo, con mucha plata, y ahora nos quieren devolver a eso. Nos quieren devolver exactamente a lo que teníamos antes del 93, a un sistema centralizado en una superentidad que va a recibir toda la plata. Entonces le vamos a dar toda la plata de la salud, que son más o menos 6 puntos del PIB, se la vamos a dar a los políticos. Además de eso va a haber un manejo de los gobernadores y de los alcaldes de esa plata y además de todo vamos a segmentar la atención, vamos a obligar a que la gente tenga que ir antes que nada a unos tales centros de atención primaria que ni siquiera existen. O sea, hoy en día esos centros no existen y nos están diciendo que allí es donde nos van a existir, donde nos van a atender. Vamos a perder la libertad de elección, vamos a perder el derecho a la salud. Es decir, yo lo digo muy sinceramente y le pido al Congreso de la República que ya vienen las discusiones de esta reforma, que por favor no lo apruebe, porque el retroceso que Colombia va a tener por la terquedad de una ministra que no ha querido escuchar a todo el mundo que le está pidiendo que no haga esa reforma, va a ser monumental. Y los que van a salir perjudicados, porque se va a acabar la protección financiera, la gestión del riesgo de salud, van a ser las familias pobres. Es realmente una reforma inconveniente
apresurada y mal diseñada que esperemos que no pase en el Congreso. Doctor Mauricio, pues ha habido tres partidos que se han unido, que es el Partido Liberal, el Partido Conservador y la U, que han presentado una propuesta pues, que modifica muchas partes de esta. ¿Esta propuesta qué concepto le merece, doctor? No, pues obviamente me merece el concepto que es mejor que lo que tenemos, pero realmente, o sea, mejor de lo que presentó el gobierno es lo que quiero decir, porque es que lo que presentó el gobierno realmente es, perdone el vocabulario, pero es una defecio, o sea, realmente es devolvernos 30 años a un sistema muy malo, pero tampoco dijéramos lo que presentaron estos tres partidos que han actuado responsablemente y ellos han dicho lo que presentó el gobierno está mal, vamos a tratar de arreglarlo, pero lo que va a salir de ahí, desafortunadamente, Guillermo, y eso yo lo he vivido durante mis pasos por el gobierno, pues es una mezcla de las cosas que presentó el gobierno, de lo que presenta un partido, de lo que presenta el otro. Entonces, a pesar de que es un buen esfuerzo por echar para atrás esa propuesta tan mala del gobierno, pues tampoco va a resultar bien, porque va a terminar siendo, es como se dice popularmente, una colcha de retazos, entonces un poquitico de lo que dijo el liberal, otro poquitico de lo que dijeron los conservadores, otro poquito de lo que dicen los de la U, más lo del gobierno, entonces va a terminar siendo de pronto una cosa peor. Entonces, dijéramos lo que están haciendo esos partidos es bueno en el sentido de decirle al gobierno, nosotros no vamos a apoyar ese adefesio que usted nos presentó. Pero lo que va a salir de ahí no es bueno, porque va a terminar siendo una colcha de retazos y yo por eso creo, y lo he dicho y lo repito, que lo ideal para el país es que esa reforma se hunda en las votaciones. No puede ser que nos vayan a llevar otra vez a la situación de la salud antes de 1993. Es que no puede ser. Ya lo vivimos, ya sabemos que eso es malo, acuérdese, Guillermo, lo que era eso para que uno lograra tener atención en salud antes de 1993. No puede ser que nos quieran volver a llevar a eso. Doctor, ¿usted cuál cree que es como la propuesta que debería llevarse para tratar de perfeccionar lo que se tiene actualmente? Yo creo que realmente dijéramos los problemas que tiene el sistema de salud colombiano ahorita, pues la mayoría de las personas que hemos trabajado ahí los conocemos bien. Tenemos un problema de atención en áreas rurales que existe o en áreas remotas. Entonces, en esas áreas tiene que operar un modelo diferente, que puede ser un modelo basado en el sector público, porque allá dijéramos en esas áreas remotas y en esas áreas rurales, es difícil que el modelo que tenemos actualmente actúe bien. Entonces eso hay que corregirlo. Segundo, tenemos un problema de flujo de recursos dentro del sistema. Es difícil que los giros que se hacen por la prestación de servicios lleguen al usuario final. Eso tenemos que corregirlo. De eso ya se dio un gran paso en 2010, cuando se creó el giro directo para ciertas transacciones que se hacían. Y ahora el gobierno nos está diciendo que va a hacer el giro directo para todo. Eso no se puede hacer. Simplemente dentro de un modelo de aseguramiento no puede haber giro directo para todas las transacciones que se hagan dentro del sistema de salud. Tercero, otro problema grande que tiene el sistema es que hay veces, no siempre, tiene unos tiempos de espera largos para ciertas citas, especialmente con especialistas. Eso no se va a arreglar con ninguna reforma, porque eso muchas veces de lo que depende es que no existen los especialistas. Entonces la reforma no va a arreglar eso. De hecho, la reforma lo va a volver peor, porque nos va a poner más trabajo a todos los colombianos, tenernos que registrar en el centro de atención primaria, tener que pedir citas, va a segmentar aún más de lo que ya existe hoy la atención, porque primero que todo, así tengamos un dolor en una uña o tengamos cáncer,
nos toca ir al centro de atención primaria, que allá nos evalúe un médico general que no sabemos si va a estar o no va a estar, nos remitan a donde un especialista que quién sabe dónde estará ese especialista. Entonces, ese problema tampoco lo va a arreglar. De hecho, se lo repito, Guillermo, nos van a poner muchas más trámites a los colombianos, porque nos toca inscribirnos, nos toca pedir cita. Si usted vive en un área de Pasto y le da por irse a vivir a Chachagüí, pues le toca irse después a recibir, perdón, a registrarse en Chachagüí con toda su familia. Y si después se muda a Tumaco, pues le toca otra vez irse a registrar a Tumaco. Entonces, lo que va a hacer esto, se lo digo de verdad, va a ser nefasto. Entonces, yo lo que creo es que deberíamos concentrarnos en arreglar esos 3 o 4 problemas graves que tiene el sistema de salud que se los acabo de mencionar, eh, que uno de ellos también es la corrupción, pero pues eso, dijéramos, es un problema más generalizado, no solo del sistema de salud, y además es un problema que está más que todo en la gente, o sea, la gente utiliza, hay veces, de manera fraudulenta los servicios de salud que ofrece el sistema de salud colombiano. Entonces, concentrémonos en arreglar eso. Muchas cosas de esos no necesitan ley, de hecho, ya esas cosas se pueden hacer de manera administrativa, pero lo que sí es absurdo es que nos digan que van a echar para atrás 30 años de todos los colombianos, esforzarnos por sacar un sistema de salud adelante, hemos logrado algo bueno y no, lo vamos a acabar de una y nos van a meter a un sistema que ni siquiera sabemos qué es lo que es, porque no existe. Entonces, yo solo le hago una pregunta. Hoy en día, Guillermo, existen 8 millones de personas en Colombia que tienen tratamientos de lo que se llama enfermedades crónicas o de alto costo. ¿Qué está allí? Cáncer, problemas renales, problemas pulmonares, problemas de corazón. Hoy en día esas 8 millones de personas reciben su quimioterapia, sus temas de tratamiento renal, todo de manera puntual. ¿Qué va a pasar durante la tal transición que nos están diciendo con esas personas? O sea, van a acabar con todo, arrasar, y esas 8 millones de personas, ¿en qué van a quedar? ¿Dónde nos están diciendo cómo las vamos a atender? ¿Qué va a pasar con el señor que tiene su quimioterapia? ¿Con la señora que tiene un problema de riñón y todas las semanas tiene diálisis? O sea, eso es solamente un problema de cáncer le puede costar a una familia 100 millones de pesos mensuales. 100 millones de pesos mensuales, ¿de dónde va a salir eso? Esas 8 millones de personas, ¿quién las va a atender? ¿Quién les va a pagar sus tratamientos? O sea, es una irresponsabilidad lo que está pasando en este momento. Doctor Mauricio Santa María Salamanca, el tema de las EPS que ha sido como el argumento central que dicen que las EPS, bueno, pues no han cumplido con su función, que la plata se ha quedado ahí. Que este tema de las EPS, ¿usted qué concepto tiene, doctor? No, pues yo tengo un concepto que, dijéramos, las CPS son un actor central dentro del sistema, pues porque las CPS son las que manejan lo que se conoce el riesgo financiero y el riesgo de salud de las personas. Lo más importante es el riesgo financiero porque si a usted le da un cáncer o a alguien de su familia le da un cáncer y usted no tiene quien le maneje ese riesgo financiero, pues le toca vender su casa, le toca vender todo lo que usted tenga para pagar el tratamiento de esa persona o su tratamiento y muy probablemente aún con vendiendo su casa y su carro y todo lo que usted tenga no le va a alcanzar. Y eso es lo que pasa hoy. La CPS con los dineros que reciben que le da el gobierno a través de los impuestos que nosotros los colombianos pagamos, pues manejan el riesgo financiero y en Colombia ese es uno de los grandes logros reconocido internacionalmente, que la gente pues no paga casi nada por sus tratamientos de salud sin importar lo que cuesten. Y en la pandemia se vio claramente. En los países desarrollados, Guillermo, en Estados Unidos, la gente entraba en UCI 30 días y salía de la UCI y le tocaba vender la casa para poder pagar la cuenta del hospital. En Colombia nadie pagó un peso
por la UCI, nadie, nadie, ni una sola persona, ni pobre, ni de ingresos medios, ni rica, nadie pagó un peso adicional por estar 30 días en la UCI, por estar con oxígeno. Entonces, eso es la principal función de las EPS. Ahora, para cumplir esa función, las EPS son las que le ponen la cara al cliente. Dijéramos, ellas son las que le ponen la cara. Cuando digo el cliente me refiero a muchas personas. Me refiero por un lado al paciente, ¿sí? También cuando digo el cliente me refiero a los hospitales, a los que ellos le pagan. O sea, lo que quiero decir es que las EPS son las que ponen la cara afuera a los otros actores del sistema y tratan de reducir costos, que eso es un tema importante. Entonces, por eso dijéramos, algunas de ellas tienen una mala fama porque tratan de reducir costos a través de diversas actividades que ellas llevan a cabo. Pero eso no quita que ha habido EPS a lo largo de los 30 años que lleva el sistema que han hecho una tarea muy mala. Y esas EPS que hoy pues todos sabemos los casos de Salud Cop, de Medimás, de muchas EPS que han tenido que salir del sistema porque han robado, porque han hecho una mala labor y le han dado muy mala fama a las EPS. Ahora, eso tampoco quita que hay unas que han hecho una labor excelente. Existen unas que llevan 30 años y hacen una labor excelente y ningún usuario tiene una queja de ellas. De hecho, las mismas encuestas del ministerio, no de las EPS, sino la encuesta del ministerio del año pasado, muestra que el 80% de las personas que necesitaron servicios, o sea, las personas que se enfermaron, tienen una opinión buena o muy buena de la atención que recibieron, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado. Es decir, la gente del subsidiado, que es gente de bajos ingresos, tiene una buena opinión del servicio que recibieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos han querido meter el cuento que es que las EPS lo único que hacen es recibir una plata, y por eso dicen la intermediación financiera, como si eso fuera pues un gran término con el que todos vamos a quedar pues aterrorizados. Entonces, que reciben una plata del gobierno para pagar la salud de la gente, se la embolsican y con lo que les sobra de lo que se roban, pagan un poquito de plata a los hospitales. Ese es el cuento que nos han querido meter. El cuento verdadero es que reciben una plata y con esa plata ellas tienen que responder por la salud de todos sus afiliados. Y la mayoría de ellas lo hacen bien y responden por el riesgo financiero. Y por eso le digo que nadie paga un peso en Colombia. Con esa plata se paga eso. Ellas responden por el riesgo de salud de las personas. Entonces, arregle de nuevo volvemos a lo mismo, arregle lo que es malo, cierre las EPS que están mal, cierre las EPS o sancione, las haga lo que necesite, pero no acabe con un sistema que ha funcionado bien y más bien vigile y haga que todas las EPS tengan un funcionamiento adecuado. Ese es el punto central. Doctor, bueno, como el tiempo se nos pasa, el tema de la reforma laboral, doctor, ¿por qué usted dijo que el tema era complejo, difícil, que esa reforma no era conveniente? Pues porque, por varias razones. Lo primero que digo es que, pues es una reforma hecha para favorecer a las personas que ya están empleadas. Es decir, es una reforma en la que le da una cantidad de beneficios a las personas que ya tienen empleo, lo cual va a ser más difícil que las personas que no tienen un empleo formal o que son informales se formalicen o consigan un empleo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es encareciendo aún mucho más la posibilidad de generar empleo formal. Entonces va a tener grandes beneficios para las personas que ya tienen un empleo formal, pero va a generar más informalidad y más desempleo y mucho más en un año en el que la economía pues va a estar un poquito golpeada como va a ser este año y probablemente el siguiente. Probablemente el 2024 también va a ser un año complicado en materia económica. Entonces, no, dijéramos, no es la mejor de las alternativas uno encarecer el empleo justamente cuando este va a disminuir. Entonces dijéramos, por ahí vamos a tener un problema grave. De hecho, a mí me sorprendió mucho que la ministra de Trabajo salió y lo dijo.
Ella dijo, es que esta reforma laboral no está hecha para generar empleo. Ella misma lo dijo. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿para qué está hecha? Si uno hace una reforma laboral no para generar empleo, entonces ¿para qué la hace? Y la respuesta es, la estoy haciendo para favorecer a las personas que ya tienen su empleo. Y dijéramos, eso puede ser un objetivo bueno o malo, lo discutirán otras personas, yo no me meto en esa discusión, pero estoy seguro, Guillermo, y esto se lo digo y grave lo que le estoy diciendo, que este año el desempleo y la informalidad van a aumentar por cuenta tanto de la desaceleración económica como de una reforma laboral que va a ser muy difícil contratar personas, sobre todo en sectores que son muy dinámicos en Colombia, como el sector del comercio, el sector de los hoteles, el sector de la diversión y el sector salud, porque en el sector salud mucha gente tiene contratos temporales y todo eso se va a encarecer. Le pongo el sector de la diversión, los bares, los restaurantes, se les van a subir los costos en 30%. En 30%, ¿qué van a hacer ellos? Pues despedir más gente. En vez de tener 5 meseros, van a tener 3 porque no les alcanza la plata. Entonces, va a ser una reforma que va a favorecer a los 3 que se quedan, pero va a ser muy difícil que las personas que no tienen empleo o que quedan ahí como en medio entre la formalidad y la informalidad puedan tener un empleo formal. ¿La reforma es como para darles gusto a los sindicatos amigos del gobierno? Pues yo no sé si sea eso o no sea eso, pero pues a ellos es a los que va a favorecer sin duda. O sea, los empleados sindicalizados, los que tienen prebendas grandes, los que son empleados formales, ellos van a salir felices de esta reforma, pues porque van a tener estabilidad reforzada, más horas extras, más que de esto, más de lo otro, y poco, en cambio, a las personas que no tienen esto, que tienen un pequeño negocio o que son desempleadas, pues esos van a quedar aún más relegados de lo que ya están hoy. Colombia es un país que tiene pues un altísimo porcentaje de empresas, de pequeñas empresas, ¿no? Y ha dicho Acopi que con esta propuesta de la reforma tributaria pues tiende a que la lleve pues a una disminución bastante drástica en el tema empresarial, hablando de las pequeñas empresas, doctor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Acopi. O sea, en Colombia el 90 y pico % de las empresas son o pequeñas o microempresas, ¿sí? 90 y pico %, 92, 93, no me acuerdo exactamente el número. Y allí se genera cerca del 50% del empleo total. Y esas empresas, con este golpe tan grande que les están dando, imagínese, es que imagíneselo usted un momento. Una tienda de barrio ahí en Pasto, que tiene 3 empleados, un empleado que ayuda a vender las cosas, un mensajero, otro que lleva a los domicilios, y de pronto le dicen, vea, señor tendero o señora tendera, usted tiene que ahora pagar horas extras al 20% más de lo que le valen hoy, tiene que pagar el nocturno al 30% más, pues ¿qué va a pasar? Pasa una de dos cosas. Lo primero que puede pasar es que el señor tendero le dice a sus empleados, mire, yo no les puedo pagar eso, no se los puedo pagar, entonces ustedes escojan o quedamos en que ustedes se van o me quedo solo con uno de ustedes o no se los pago y trabajamos por debajo de cuerda. Y eso es lo que va a pasar. Se va a generar mayor informalidad y no va a haber mayor generación de empleo. Como una empresa, un microempresario pequeño o un restaurante pequeño va a asumir unos costos 30% superiores justamente en un año en el que la economía se está desacelerando? Dígamelo usted, Guillermo, ¿cómo va a pasar eso? Eso es imposible que pase. Simplemente vamos a tener mayor desempleo y los empleados sindicalizados y los empleados que hoy son formales van a estar felices porque ellos sí van a recibir una cantidad de plata más de la que hoy ya reciben. Una última, doctora, el tema de la reforma pensional también ha generado pues una serie de discusiones. Bueno, pues el doctor Santiago Montenegro ha hecho una serie de observaciones. Uno entiende que él representa una empresa del sector privado. ¿Usted qué piensa al respecto, doctor?
Pues pienso que la reforma pensional tiene problemas grandes, pero pues dijéramos se ha llegado, pero tiene algunos aspectos, dijéramos, positivos, pocos, pero tiene algunos aspectos positivos. Dijéramos, hoy en día el sistema pensional es un sistema fragmentado en el que compite un sistema de prima media que le otorga subsidios grandes a las personas de mayores ingresos, con un sistema de ahorro individual en el que no hay subsidios para las personas de mayores ingresos. Entonces dijéramos, tiene dos o tres cosas buenas la reforma pensional. La primera, que elimina esa competencia, y eso sin duda es bueno. Segundo, que le pone un tope a los subsidios en el régimen de prima media, o el régimen de prima media es lo que se conoce como el régimen público o colpensiones, y allá todas las personas reciben un subsidio importante, porque lo que cotizan durante su vida laboral no alcanza para pagar la pensión que reciben después en su vida, cuando la están en el disfrute de la pensión. Entonces lo que falta lo tenemos que pagar todos los colombianos con nuestros impuestos. Entonces ese subsidio se le pone un tope hoy en 3 salarios mínimos, y además de eso, pues genera algunas otras condiciones que se pueden considerar positivas, básicamente como la eliminación de la competencia entre los dos regímenes, que hoy es muy mala, pero tiene unos problemas graves. En particular tiene dos problemas que son muy, muy, muy graves. El primero, lo que nos está diciendo la reforma es: todos los colombianos tenemos que cotizar nuestros 3 primeros salarios mínimos al régimen de prima media, es decir, a Colpensiones. Entonces, y Colpensiones nos va a pagar una pensión sobre esos 3 salarios mínimos. De ahí para arriba vamos al régimen de ahorro individual, y allí es donde se le pone el tope al subsidio. Pero ese límite de 3 salarios mínimos, mi querido Guillermo, pues es demasiado alto, porque ahí se va el 92% del ahorro pensional colombiano, y además seguimos, o sea, yo, Mauricio Santamaría, voy a recibir una pensión subsidiada sobre mis 3 primeros salarios mínimos. ¿Y yo por qué? Yo no soy una persona, afortunadamente, no soy una persona pobre o de bajos ingresos, he tenido suerte en eso, no tengo por qué recibir un subsidio del Estado, yo no tengo por qué recibir ese subsidio, y me lo van a dar porque lo que yo cotice no alcanza para pagar en el régimen de prima media. Por definición, lo que yo cotice no alcanza para pagar mi pensión. Entonces me van a dar un subsidio. Entonces, si usted se va a ir por eso, ese límite de 3 salarios mínimos usted lo tiene que reducir a uno, por mucho, a un salario mínimo, para que realmente usted le ponga un tope a los subsidios donde debe ser, y deje de subsidiar a personas de mayores ingresos con una plata que nos vale mucho a todos los colombianos. Esos subsidios hoy en día, Guillermo, valen 3,5 puntos del PIB. O sea, valen 2 reformas tributarias como de las que se acaban de hacer, y los pagamos todos los colombianos. Le estamos dando subsidios a gente como yo, que no los requiere. Nosotros no requerimos que que el Estado nos pague un subsidio. Entonces dijéramos, ese es un error muy grande. Y el otro grave problema que tiene esa reforma es que se va a llevar el ahorro. Colombia es un país de bajo ahorro, y dijéramos, la gran mayoría del ahorro hoy está en los fondos privados de pensiones, en donde hay 300 y pico de billones de pesos hoy ahorrados, que son los que financian al gobierno. Esa plata es la que con esa plata se compran test y se financian al gobierno, se financia la inversión privada, además es plata de todos los colombianos, y lo que se va a hacer es coger esas cotizaciones, volverlas gasto cada año. Las cotizaciones que hacemos sobre nuestros 3 primeros salarios mínimos se van a volver gasto, y se desaparece el ahorro. Entonces el gobierno últimamente ha estado diciendo: vea, no, nosotros vamos a crear un fondo de ahorro y vamos a ser responsables, pero pues eso no lo sabemos, hoy no está, y lo que uno ve es que pues ese ahorro, lo que sí va a pasar es que va a desaparecer. Entonces tiene problemas graves, y además, pues dijéramos, el principal tema importante
del sistema pensional en Colombia es que tiene muy baja cobertura debido a que el mercado laboral, como hablábamos antes, excluye a la gente pobre por definición de un empleo formal y con la nueva reforma laboral lo va a excluir más. Entonces la cobertura pensional no se va a aumentar porque usted no va a poder cotizar mientras es empleado. Y dijéramos, eso es otra cosa buena que tiene la reforma pensional, que crea, no crea, si ya existe un subsidio que se le da a las personas pobres, pero aumenta su monto. Hoy ese subsidio son 85.000 pesos mensuales que se da a las personas mayores de 65 años que están en condición de pobreza y la reforma pensional lo sube a 200.000 y aumenta la cobertura. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno si se paga con impuestos. Si usted lo paga con la plata del ahorro, es muy malo porque usted lo que está haciendo es cogiendo plata con la que usted se está endeudando para pagar una pensión después. Doctor, se nos acabó el tiempo, aquí los amigos nos están tomando ya la nota para terminar. Muchas gracias, doctor Mauricio, muy claro, muy preciso. La gente creo que nos escuchó, pues lo entendieron y saben qué es lo que está pasando en el país y desde luego eso ayuda a orientar en este tipo de situaciones que están dándose en el país. Muchas gracias, doctor, le agradecemos su participación y lo vamos a consultar un poco más adelante cuando se estén dando otras situaciones en el país en estas materias que usted es perito y que pues desde luego ayuda a ilustrar de manera muy clara. Que tenga un feliz domingo, doctor Mauricio Santamaría Salamanca, director de ANIF. Muchas gracias, Guillermo, y espero volver a hablar próximamente con ustedes y saludes a todo el mundo allá en la bella tierra nariñense donde el verde es de todos los colores. Muchas gracias, doctor.